Comenzamos a comentar esta diapositiva cuyo título es Puesta en modo pantalla completa, buscando la solución. Buscando la solución, obviamente, al problema que se comentó en la anterior y que consiste básicamente en que la inmensa mayoría de los médicos están muy desorientados en cuanto a los conceptos fundamentales del análisis estadístico. No que no sepan la matemática que hay detrás de ese análisis, que por supuesto no les compete a ellos para nada saberlo, sino que no conocen los conceptos básicos implicados, que generalmente no son de orden matemático, sino de orden lógico, y que por tanto podrían entender todas las personas, más aún con una formación académica superior como tienen los médicos, y que podrían ser muy útil para ellos entender esos conceptos. Y ponemos como referencia básica esta frase: acertar en la meta y en el camino. No es una metáfora, son dos puntos fundamentales. Si nos dicen que hay un congreso buenísimo sobre nuestra especialidad en Barcelona y nosotros entendemos Baracaldo y vamos a Baracaldo, pues no fallaremos en nuestro objetivo, porque en Baracaldo no se realiza el congreso y nos lo perderemos. Hay que aceptar en la meta, pero si entendemos que es Barcelona, ahí estamos correctos, pero si sin embargo llegamos a la conclusión de que para ir a Barcelona desde Murcia lo mejor es llegar a Buenos Aires, de aquí a Nueva York, de Nueva York a Canadá, de allí a París y finalmente a Barcelona, habremos tardado 4 días en hacer el recorrido, y cuando lleguemos a la meta correcta habremos empleado mucha energía, gastado muchos recursos y quizá incluso ya no sea el momento de estar allí. Nos vale ¿qué tiene que aprender el médico? Tenemos que tener que acertar también cuál es la meta que se debe perseguir y cuál es el camino que nos lleva a esa meta. Y para ello vamos a hacerlo a través de una metáfora. Vamos a imaginar un paciente que se llama Leo y que sufre dolor torácico persistente. Y entonces vamos a ver qué busca Leo. Nos sorprende diciendo que busca a alguien que le ponga un stent. ¿Y por qué quiere un stent? Porque a mi tía, nos dice, se lo pusieron y le fue muy bien. Tenía un dolor torácico y le fue muy bien el stent. Obviamente hay que explicarle a Leo que él puede tener otras muchas causas de dolor torácico que no se parezcan en nada a la de su tía y que requieran tratamientos completamente distintas. Puede que requiera reflex porque sea un tema puramente muscular, o un antiviral porque es una neumonía precisamente vírica. Puede que se trate de un carcinoma de pulmón, de un neumotórax, situaciones completamente distintas que requieren tratamientos completamente diversos, y que por tanto no tiene sentido que él pida de repente un tratamiento así al azar, digamos, de tal manera que se le diría que no le damos ese tratamiento. Y le explicamos, y todo el mundo entiende, que el tratamiento debe ponerlo un médico tras un diagnóstico correcto. Bien, entonces, ¿qué es lo que buscará Leo? Hombre, pues buscará un buen médico que le ponga el tratamiento correcto. Todo esto es obvio, pero hay un punto más que es el que nos importa ahora. ¿Tiene sentido que Leo busque un curso de 50 horas o de 100 horas en relación con este problema del que estamos hablando? Pues depende. Porque si busca un curso de 50 horas, ¿y para qué? Dice el hombre, un curso para hacerme médico. Puesto que ustedes me han explicado, yo he entendido que para elegir un tratamiento adecuado entre los muchos posibles, solamente lo pueden hacer los médicos. Yo pido un curso de 50 horas para hacerme médico. Nuevamente hay que responderle con un rotundo no, porque hacerse médico requeriría cuanto menos 10 años hasta llegar a un nivel adecuado. Ajá, nos contesta el bueno de Leo. Entonces hay que subrayar que lo que el paciente demanda en muchas ocasiones no es lo que necesita. Y el médico, por tanto, no tiene que responder inmediatamente dándole lo que demanda, sino pensando que es lo adecuado para el médico, para el paciente, aunque no responda a su demanda inicial. Entonces dice Leo, bueno, bien, ya comprendo que en un curso de 50 horas no puedo hacerme médico, pero quizás sí voy a pedir un curso de 50 horas en particular para poner stent.
ese punto en particular es el que me interesa a mí, que yo creo que en un curso bueno de 50 horas, ahí sí podría aprender no el resto de la medicina, sino este punto en particular. Y de nuevo, otro no rotundo que le planteamos. Es que no se puede aprender una esquinita a la medicina solamente desconectada de todo lo demás. De nuevo, lo que el paciente demanda no es lo que necesita. ¿Para qué tendría sentido un curso de 50 horas al que le diríamos que sí? Pues algo así como para conocer los hábitos de vida saludables que le ayudarían a tener menos patología de todo tipo y entre ellas menos patología torácica, cualquiera que fuera el tipo de esta patología. Aquí le diríamos que sí. Pues todo esto es una metáfora de lo que vamos a pedir, de lo que vamos a decir respecto a un médico. La doctora Ana tiene 80 datos de 200 pacientes, 200 historias clínicas. Son, por tanto, 16.000 datos que quiere analizar para realizar una publicación fruto de un estudio que ha hecho sobre todos estos pacientes. ¿Qué buscará entonces la doctora Ana? Dice, pues, por ejemplo, busca algún modo de que le hagan un test de Kruskal-Wallis, que se lo haga un bioestadístico, o quizá que ella, con su ordenador y un paquete estadístico, buscar por ahí hasta que encuentre 3 de Kruskal-Wallis y aplicarlo. ¿Y por qué? Dice, hombre, porque así lo hacen en un paper que ella vio en el New England. Y si en tal revista apareció este test, debe ser que es el test mejor, el más mejor, que dirían en la isla de La Palma, y él sé que ella quiere aplicar. Pero obviamente tenemos que explicarle que hay otros muchos test con nombres tan sonoros como este, si se trata de elegir uno con un test sonoro, con un nombre sonoro, como el test de McNemar, o podemos hablar de aplicar regresión logística, u otras docenas de posibles técnicas que podrían hacer falta, quizá alguna de ellas, para analizar sus datos. Entonces, nuestra respuesta es un no. De entrada, aplicar este test porque no sabe cuál es la indicación, cuál es el motivo por el cual hay que aplicar ese test, y le explicamos el análisis correcto de los datos corresponde a un buen estadístico, como el análisis correcto de la situación de un paciente correspondía a un buen médico. Entonces, ¿qué buscará Ana? Pues buscará un buen bioestadístico. Esto sí que es lo correcto. Y de nuevo está aquí algo parecido a lo que decíamos antes. ¿Tiene sentido para ella buscar un curso de 50 horas? Depende de para qué, porque si, como le hemos explicado, que solamente puede elegir el tratamiento de los datos, el análisis de los datos correcto, un buen bioestadístico, podría decir, vale, pues busco un curso de 50 horas para hacerme bioestadístico. De nuevo tenemos que decirle que no. De nuevo, como arriba, porque requiere del orden de 10 años hacerse un buen especialista en esto. Ajá. Entonces, ¿para qué podría valer un curso de 50 horas? Todavía nos queda aquí una bifurcación. ¿Para aprender a hacer algo concreto o para entender algo concreto? ¿Y hacer qué? Sería hacer análisis estadísticos sencillos de sus datos con un programa informático. Es una posibilidad. Un curso de 50 o de 100 o de 200 horas para hacer este análisis estadístico con sus datos. No haces un bioestadístico completo que pueda solventar todo tipo de situaciones, sino en este caso particular salir del paso haciendo un análisis concretito práctico. Bien, otra opción sería hacer un curso para entender los conceptos básicos del análisis estadístico, que ella va a encontrar a diario en todas sus lecturas médicas, y entenderlos además sin usar herramienta matemática, solo utilizando lógica. Es otra posibilidad. Respecto a la primera, tenemos que decir que la eligen del orden del 2% de los médicos, generalmente médicos jóvenes que se creen con tiempo y energía suficiente para, además del mucho tiempo y energía que tienen que dedicar a su formación y al ejercicio cotidiano de su profesión de médicos, pues que les quedará un margen de tiempo para aprender con un paquete estadístico a analizar datos. En este sentido, nuestro grupo ha dado cientos, literalmente, varios cientos de cursos de esto a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando, y hay aquí una incógnita importante que está presente, y es que es necesario informar
que de estos médicos que acuden a estos cursos, el 96% de ellos no quedan capacitados para analizar sus datos. ¿Podría parecer extraño? No, no lo es extraño. Es algo así como que hacer un curso de 50 horas sobre cualquier tema médico no capacita a un paciente para diagnosticar y tratar ese tema médico. Puede tener sentido un curso de 50 horas para hacer ciertas cosas, para ayudar al paciente, pero no para hacer la función del médico, sin duda. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí escribimos, por tanto, la misma frase que arriba. Lo que el médico demanda no es muchas veces lo que necesita en lo que se refiere a análisis de datos. Si demanda un test en particular, o si demanda un curso para hacerse bioestadístico, o si demanda un curso para hacerse especial, para poder hacer una cierta parte, que esto parecería un poco más abordable, pues tampoco en general funciona esto. Y por eso nuestro proyecto Anna Sullivan está enfocado a proporcionar a los médicos un curso de unas 50 o 100 o 200 horas, depende de las partes que se consideren, destinado a entender conceptos básicos que sí puede entender el médico sin tener que utilizar herramienta matemática, y que los encontrará a diario en sus lecturas y que les serán útiles durante muchísimos años de ejercicio. Esto sería acertar en la meta y el camino. Y con esto acabamos la grabación de esta diapositiva. Muchas gracias.